Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del pozo de tu señor. Luego, el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego, el que había recibido un solo talento, Señor, dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo a quien tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hola amigos y amigas. Los seres humanos no somos una masa condenada por una culpa de un así llamado pecado original. No. Somos una nada que espera llegar a ser el todo de Dios. Somos oscuridad que añora la luz. Somos pobreza en espera de una plenitud. Hombres y mujeres en ascenso a su verdadero ser. La parábola de hoy nos recuerda que existe el riesgo de claudicar o abandonar nuestra tarea existencial, es decir, el riesgo de abandonar lo que nos lleva a la luz plena, a la vida plena. Es el peligro de vivir en la ignorancia, en la inconsciencia, que son parientes cercanos de la pereza. Es el gran pecado del cristianismo, dejar transcurrir nuestros días esperando que alguna divinidad sobre las nubes intervenga a nuestro favor. En realidad no necesitamos un Dios que venga a salvarnos desde afuera. No necesitamos un Dios que sea la muleta de nuestras inconsistencias o el relleno de nuestras ausencias. Deberemos caer en la cuenta y tomar conciencia de nuestra auténtica naturaleza. Lo más exquisito de ella es el nido precioso donde la gracia vive y desde donde puede actuar.
deberemos tomar conciencia de nuestra auténtica naturaleza, de la potencialidad que nos habita, y entonces hacerla emerger, transformándonos en lo mejor que podemos llegar a ser, nuestra mejor versión. Es llamativo notar que en el Evangelio encontramos muchas veces en boca de Jesús la expresión: ve, tu fe te ha salvado. Esto significa que el principio vivificante está ya dentro de nosotros mismos. Todo está dado, más allá de si somos buenos o malos. ¿Cuál es entonces nuestro deber? Nuestro deber es abrirnos a esta luz dejándonos transformar. Nuestra tarea es ayudar a Dios, ayudarlo a emerger de nuestra pobreza y oscuridad. La prudencia de los hombres a veces es una excusa para la indiferencia, para el desinterés, para la inercia. Es preferible correr el riesgo de equivocarse por amor que renunciar a luchar por los grandes valores. El Papa Francisco dice: prefiero una iglesia accidentada por salir, que enferma por encerrarse. Jesús no intentaba dar una lección moral en la parábola de hoy sobre la honestidad y la manera de gestionar el dinero, sino sobre el empeño en hacer fructificar los tesoros que tiene cada persona. Se habla del talento. Un talento en aquellos tiempos era una suma muy importante, equivalía al salario de un trabajador durante 20 años. No era una moneda, sino una medida de peso. En tiempo de Jesús, en Palestina, era el equivalente a 26 kilogramos de plata, plata pura, o también en otros lugares el equivalente a 26 a 36 kilogramos de oro. O sea, era mucho. Se ha difundido la idea de que los talentos se refieren a cualidades o habilidades naturales que cada uno ha recibido de Dios, cualidades que deben ser puestas entonces al servicio de los demás. Pero esta interpretación está en desacuerdo con lo que dice el versículo 15 que hemos leído, donde los talentos son entregados a cada uno según su capacidad. Entonces, talentos y habilidades naturales de la persona no son la misma cosa. Es importante ver en esta parábola que los talentos son entregados a los servidores para que sean administrados. Somos administradores, no somos dueños absolutos de los talentos. Todo lo hemos recibido. Los talentos representan entonces dones ulteriores a la condición humana natural, aunque ciertamente basados sobre esta. Ya lo sabemos, el principio que sostiene la teología: la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. En cuanto nos tenemos que comprometer en la tarea evangelizadora, haciendo producir los dones sobrenaturales que el Señor nos entrega, lo hacemos como si fuéramos propietarios. De hecho, en la parábola no se dice que los servidores le tienen que nuevamente entregar al patrón los talentos que han recibido. Sin embargo, en cuanto que los talentos no fueron recibidos por el solo hecho de existir, sino que fueron dados por el hecho de ser servidores, entonces nos sentimos administradores. Vamos a ver los personajes de la parábola de hoy. El protagonista es un rico señor del oriente que ha tenido que partir para hacer un largo viaje y entonces confía sus bienes a los siervos más fiables. El Señor representa claramente a Cristo, quien antes de dejar este mundo ha entregado todos sus bienes a los discípulos. El dueño no da ninguna indicación sobre la manera de administrar los talentos. Tiene una absoluta confianza en la sagacidad, en la inteligencia de sus servidores. El reino de los cielos es también, dice el Evangelio, como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió. Literalmente les entregó sus bienes.
El verbo entregar significa dar sin retornar nuevamente o sin que se retome nuevamente. ¿Y qué es lo que Jesús va a entregar? Lo dice el Evangelio de Juan. Cuando Jesús muere en la cruz, dice el Evangelio de Juan, entregó su espíritu, el espíritu que renueva la superficie de la tierra. Esta es la herencia que el Señor nos dejó, el espíritu. Se trata entonces de todo aquello que Jesús ha entregado a la iglesia. El Evangelio, es decir, el mensaje de salvación destinado a que el mundo sea transformado y entonces se pueda vivir una nueva humanidad. Pongamos un ejemplo. La savia que tienen los árboles es la misma, solo que en cada árbol hace producir diversos frutos. Así es el Espíritu, que hace producir en base a la capacidad de cada uno. Por ejemplo, si alguien tiene una inteligencia extraordinaria, puede ponerla, sí, al servicio del pecado, del mal. Puede fabricar bombas, armas, pero también puede ponerla al servicio del amor de la vida, siendo, por ejemplo, un médico cualificado que busque la salud de las personas. ¿Qué son los siervos en la parábola? En el mundo oriental se llama siervo a cualquier funcionario, aunque en este caso se tratara de funcionarios de alto rango. Los 3 siervos representan a los miembros de las comunidades cristianas. A cada uno de ellos se les ha confiado una tarea a desarrollar con el fin de que esta riqueza del Señor pueda dar sus frutos. Un siervo no es un simple jornalero que trabaja para llevar el pan a su casa. No, es mucho más. El siervo en la Biblia significa aquel que está involucrado en lo que el patrón quiere hacer. Diríamos que comparte el proyecto del patrón. Los grandes personajes son llamados siervos. Por ejemplo, Pablo, María, los profetas, Moisés, David, son llamados siervos. Por lo tanto, siervo es aquel que pone su vida al servicio del proyecto de Dios. Por lo tanto, yo tendré que preguntarme, ¿siento como mía la causa del Evangelio? La segunda parte de la parábola, versículos del 16 al 18, describe el diverso comportamiento de los siervos. 2 son muy emprendedores, mientras que el tercero es miedoso, es inseguro. El evangelista Mateo quiere estimular a las comunidades para que hagan un examen de conciencia. Los invita a preguntarse si todos los talentos son empleados lo mejor posible o si alguno ha escondido este talento debajo de la tierra. Diríamos, si hay ciertos aspectos de la vida de la iglesia descuidados o si existe algún ministerio que languidece. La imagen de Dios que tiene aquel que enterró el talento es una imagen equivocada, porque tiene miedo a Dios. Y como tiene miedo a Dios, también tiene miedo a arriesgarse. Recordemos lo que dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 8. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, dice San Juan, el amor perfecto elimina el temor. Y en la tercera parte de la parábola está la rendición de cuentas. Se presentan entonces los dos primeros servidores, declaran al dueño que han doblado sus haberes. La recompensa que reciben es la alegría de su Señor. Esta es la hermosa recompensa, la felicidad que nace de estar en sintonía con el patrón, diríamos, con el corazón de Dios, con su proyecto. Luego el personaje principal de la parábola, el tercer siervo, que dice que como tenía miedo, entonces enterré el talento y luego dice, aquí tienes lo tuyo. El mensaje central de la parábola es este. La única actitud inaceptable es la falta de compromiso, el temor al riesgo, la cobardía, la pereza. Es la actitud inaceptable. Hay cristianos perezosos que tienen miedo de todo, se limitan a repetir de manera monótona lo de siempre, los mismos gestos, las mismas frases hechas.
no perfeccionan su conocimiento de la fe cristiana, no estudian, les molesta quizás si alguien hace alguna interpretación nueva de la Sagrada Escritura. Estas personas que dicen, dejemos todas las cosas como están, dejemos todo como está. No arriesgar es permanecer enjaulados. Esa es la realidad. Por lo tanto, deberemos darle valor a la creatividad. La creatividad consistiría en esta habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva. El castigo al final, para los que hacen improductivos los talentos del Señor, es la privación de su alegría. No es una condena al infierno, sino a la triste realidad de no pertenecer hoy al reino de Dios, no estar en sintonía con el pensamiento de Jesús. El servidor que recibió un talento no ha hecho nada malo, claro que no. Simplemente no ha hecho nada. Diríamos, es la perfecta omisión. La conclusión de la parábola, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, es un proverbio popular que refleja, de hecho, un dato, diríamos, fácilmente constatable, que la riqueza tiende a acumularse y el rico entonces tiende a ser siempre más rico. Aplicado a esta parábola, ¿qué significa? Las comunidades generosas, las comunidades atentas a los signos de los tiempos, progresan y adquieren siempre más vitalidad, mientras que las comunidades que se repliegan sobre sí mismas son comunidades que envejecen, que están siempre raquíticas y que tienen peligro de morir. Diríamos que quien produce amor, quien está atento a las necesidades de los demás, recibe de Dios una gran capacidad para amar, porque el amor genera amor. Vamos a concluir con una bonita expresión de una mística judía, Eti Hilesum, bonita expresión que dice: te ayudaré, Dios mío, para que no te des por vencido conmigo, pero no puedo responder de ello de antemano. Sin embargo, cada vez tengo más claro que no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros los que hemos de ayudarte a ti, y de este modo nos ayudaremos a nosotros mismos. Hasta la próxima.